Un gran saludo desde tu canal informativo Hechos Internacionales. El canal que te informa diariamente con las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. Bajo la premisa de que el TIAR es obsoleto, Vladimir Padrino rechazó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Lo curioso es que Padrino, ante su negativa de recurrir a métodos desactualizados, durante su alocución, reconoció su apoyo a la oposición democrática, refiriéndose a los 4 pelagatos que en días pasados se reunieron con sus compatriotas oficialistas y que están más obsoletos que el TIAR. Mientras tanto, la realidad de los militares en el país es que hay un grupo inmenso de deserciones que el gobierno ni menciona. Pero nosotros sí te contaremos los detalles de esta realidad que el régimen quiere callar. Por supuesto, las mejores y más variadas noticias las encontrarás aquí, en tu canal Hechos Internacionales. No podemos comenzar sin agradecer tu visita y recordarte que este canal está hecho para ti, para que te mantengas siempre bien informado y no te dejes engañar. Este martes, el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, rechazó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como el TIAR, por parte de la Organización de Estados Americanos. Venezuela rechaza que el TIAR sea invocado en la OEA para el caso del país suramericano. Es un mecanismo injerencista para alcanzar infames ambiciones. Así lo dijo López. A su vez, aseguró que el TIAR es un instrumento de la guerra, al tiempo que afirmó que su aplicación generará un impacto en la región. Además, destacó el diálogo, entre comillas, entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición democrática. El TIAR es un tratado inservible, obsoleto. Es un instrumento para la guerra. Somos bolivarianos y defendemos la dignidad de Venezuela. Rechazamos el TIAR y sus consecuencias, no solo para Venezuela. Lo que ocurra aquí, si somos agredidos, tendría impacto mundial. Lo digo con responsabilidad. Evalúen bien. Padrino López dijo: nos hemos reunido todo el Estado Mayor Superior para transmitir un mensaje en medio de las circunstancias que rodean al país, que exigen la evaluación permanente sistemática para cumplir nuestra tarea constitucional. Defiende la educación como valor supremo del pueblo venezolano. Realizó esta aseveración tras las protestas de docentes que se han venido registrando esta semana para exigir salarios dignos y educación de calidad. En cuanto al diálogo nacional, expresó: celebramos y respaldamos los esfuerzos por la paz de Venezuela. Con cada llamada al diálogo celebraremos. Tenemos que colocar los intereses del país por encima de todo. Rechazamos que un grupo minoritario negocie el Esequibo a espaldas del pueblo venezolano. Padrino López resaltó: a la Fuerza Armada le han faltado el respeto al decir que estamos avalando grupos terroristas en el Estado venezolano. No, nos negamos a ese tratado. Es solo un instrumento de genuflexión. Insistimos en que este instrumento es para la guerra, no es un instrumento para la paz y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. En sus tratados se establece que esta región es una zona de paz y así queremos nosotros que sea toda Latinoamérica. Rechazamos el TIAR. Si Venezuela es agredida, tendrá un impacto no solamente regional, sino también mundial. Lo digo con toda responsabilidad. Así lo recalcó, y en este sentido enfatizó que en este momento ese tratado, con las partes dialogando, conversando, acordando, no tiene ningún sentido. Hay un diálogo nacional que desmonta por completa toda herramienta belicista contra Venezuela. El ministro de Defensa del régimen de Maduro informó que preparó un comunicado en nombre de la Fuerza Armada Nacional, donde rechazan contundentemente el TIAR y califican a dirigentes políticos de la oposición como mercenarios por avalar una posible intervención militar. Mientras Padrino da su opinión sobre algunos temas políticos, la deserción de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es alarmante en medio de la crisis política y económica en la que se encuentra Venezuela. Según en el documento 1286 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se evidenció la deserción de 219 oficiales superiores y subalternos de la Armada, lo que ha arrojado diversos problemas a la institución castrense, especialmente en los últimos 2 años. Sin embargo, en la lista publicada, la fecha que se indica para cada uno de estos miembros son de 2019,
cuando varios de ellos desertaron de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mucho tiempo atrás e inclusive viven y trabajan en otros países. Entre ellos se encuentran 2 capitanes de corbeta, que es el mayor rango en el ejército, 19 tenientes de navío, que es rango de capitanes en el ejército, 104 tenientes de fragata, rango de primeros tenientes en el ejército, 210 alférez de navío, tenientes, lo que causó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana decidiera dar de baja a estos oficiales es que les han venido depositando el sueldo y para sincerar la nómina los declaran desertores sin juicio previo. ¿Y cómo se les da de baja? Cuando un oficial no se presenta a su respectiva unidad, hay un proceso que incluye comunicarse con él, tratar de localizarlo y finalmente su comandante notifica que está como desertor. Decisión que declara oficialmente el Tribunal Militar y a su vez se procede a darlo de baja. Desde el inicio de la semana se han generado una gran cantidad de noticias muy variadas e importantes y, a propósito de ello, les contamos que en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional fue aprobado por unanimidad el acuerdo para ratificar la ruta política propuesta por la Asamblea Nacional como la salida a la crisis que vive el país frente al bloqueo de las soluciones democráticas por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, el cual trae consigo la permanencia de Juan Guaidó en la presidencia de esta institución hasta el cese de la usurpación. Este acuerdo se formalizó un día después de que el régimen y partidos políticos aliados a él pactaran un diálogo nacional para resolver la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país, donde, entre otros puntos, acordaron el regreso del PSV a la Asamblea Nacional. Sin embargo, hoy ninguno de sus representantes estuvo presente en el hemiciclo. En el acuerdo, los diputados le dan respaldo político irrestricto al liderazgo de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado hasta que se produzca el cese de la usurpación. Los representantes de la Plataforma Nacional de Conflicto también se pronunciaron en rechazo a los acuerdos, entre comillas, pactados por el régimen de Nicolás Maduro y 4 partidos minoritarios de la oposición anunciados este lunes. Al régimen solo le interesa mantenerse en el poder. Para eso montan una nueva farsa, con los mismos actores del 20 de mayo del 2018 y con la misma calaña antidemocrática, con el burlón nombre de Acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional, así lo expresó Pilarica Romero, miembro de la Plataforma Nacional de Conflicto. Romero calificó estos acuerdos como pactos tapa amarilla entre partidos aliados. A su vez, señaló que los principales artífices de estos anuncios aún no han salido en escena. Ya veremos la sentencia del usurpador en el Tribunal Supremo de Justicia, suspendiendo el supuesto desacato, debilitando la mayoría calificada electa en el 2015 para nombrar, entre otras cosas, un CNE tapa amarilla y legalizar el atraco a los fondos públicos. Así lo agregó. Y por su parte, la profesora Raquel Figueroa hizo un llamado desde la Plataforma Nacional de Conflicto a la organización y a la unidad verdadera para avanzar en la lucha y lograr el cambio político en Venezuela. Figueroa recalcó que el país vive un problema estructural, por lo que llamó a la oposición junto al pueblo venezolano para ejecutar nuevas estrategias en aras de lograr la democracia en Venezuela. En otras noticias, te contamos que otra acusación grave pesa contra el régimen y esta vez, el exdiputado venezolano Óscar Pérez, portavoz en Perú de la oposición, insinuó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro infiltra delincuentes y criminales en Perú, como el grupo que la semana pasada descuartizó a 2 hombres por una presunta venganza. Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú, aseguró en la emisora RPP Noticias que resulta sospechosa la recurrencia y violencia con la cual se están suscitando los delitos cometidos por sus compatriotas. No quiero decir que no sea espontáneo, pero lo que nos preocupa es la frecuencia. No hay un día en que no aparezca un venezolano en las noticias accionando de una manera irregular en el país. En esa línea, Pérez indicó que no sería descabellado pensar que pudiese haber una motivación política del gobierno de Nicolás Maduro en esto para descalificar al éxodo, pero también para crearle un problema al Estado peruano a fin que endurezca más sus políticas de migración.
En Perú, causó la semana pasada mucha conmoción la aparición en Lima de dos cuerpos descuartizados pertenecientes a un venezolano y a un peruano. Según las primeras investigaciones, el doble asesinato fue cometido por una banda de unos 6 venezolanos que torturaron y desmembraron a sus víctimas en un hostal, donde, de acuerdo a medios locales, utilizaron una crueldad extrema típica de los grupos criminales de Venezuela. En mayo pasado, el ministro peruano del Interior, Carlos Morán, atribuyó el incremento de los indicadores de delincuencia en su país a la masiva migración de ciudadanos venezolanos, que en la actualidad suman ya 866,000. Desde entonces, el gobierno peruano ha deportado a unos 200 venezolanos que habían ocultado sus antecedentes penales para obtener el permiso de residencia en Perú y ha exigido visados para el ingreso al país de ciudadanos de Venezuela. Y con esta noticia nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y nos veremos pronto en otro video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.